Autoridades de salud confirmaron un nuevo caso de sarampión en nuestro país. Se trata de una mujer de 32 años que está relacionada con otro contagiado. Justamente para conversar del brote de esta enfermedad y de otros temas relacionados a la cartera, nos acompaña el subsecretario de Salud, Jaime Barros. Gracias por estar con nosotros, subsecretario. Hola, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Subsecretario, hablemos primero del sarampión. Queremos hablar también del tema de la contaminación, pero en particular respecto a este nuevo caso. ¿Está en la línea de lo esperable en el sentido de que pudiera ser una persona conectada a los ya enfermos o viene por otra línea este nuevo caso de sarampión? No, está conectada con el tercer caso. Es una compañera de trabajo del tercer caso y bastante relacionada, mucha cercanía. Era una de las personas que podía tener a ese contagiado con esto antes de que se tomaran las medidas de parte del Seremi Metropolitano. Ajá, o sea, no es ninguna sorpresa ni agrava la situación. Entonces. No agrava la situación. Todavía nosotros, si esto no se hubieran tomado las medidas, habría muchos más casos. Nosotros creemos que ha estado bien controlado hasta ahora este brote y esperamos que vaya disminuyendo. ¿Ha estado bien controlado o es acaso que la población está mayoritariamente vacunada y por lo tanto eso es lo que ha impedido que este brote se vaya multiplicando como otros? Sí, muy interesante la pregunta porque el 88% de la población en nuestro país tiene la inmunidad contra el sarampión. Hay un grupo en que es un poco menos, que un 75%, que es este grupo entre la generación perdida. 71 y 81. Sí, a la que no pertenece esta mujer. No pertenece esta mujer. Pero el grupo que es más importante de susceptibles es el de los lactantes, los menores de 1 año porque no han alcanzado a recibir la vacuna, y esos son los que nos importa a nosotros proteger, porque es una edad en que la enfermedad es más vulnerable a que se produzca un cuadro grave. ¿Y cómo se puede proteger entonces a los chiquititos de menos de 1 año? Evitando que circule, haciendo la contención, o sea, en la medida que hay menos casos nuevos en distintas poblaciones, se arriesga menos a los chiquititos. Pero hasta ahora solo un lactante el contagio, ¿no? Son dos lactantes. ¿Cómo sí. están? También, los dos, sí. Han evolucionado favorablemente. El primer lactante tuvo una sobreinfección, estuvo un poco de cuidado, pero ya está bien, está en su casa. Subsecretario, una pregunta, perdón, sí. Sebastián, que a mí me ha quitado un poco el sueño. ¿Por qué no adelantar la campaña? Yo he buscado argumentos y de repente me preguntaba si tenía que ver con una cosa más práctica, con que simplemente no hay stock de vacunas para adelantar la vacunación. ¿Por qué esperar? Si ya estamos hablando en las noticias del tema, ¿por qué no adelantarlo de octubre a julio sería ahora? Porque hay que contrarrestar lo que se gana versus lo que se pierde. Y nosotros tenemos una planificación. Primero partimos con la vacuna de influenza, después seguimos en los colegios con las vacunas que tienen que ver con el calendario escolar. Y parten con las de vacunas de primero básico, cuarto, quinto, y además que este año agregamos un adicional de vacunas del virus papiloma. Si nosotros empezamos con la campaña sarampión o la adelantamos, lo que estamos haciendo es retrasar la otra y eso puede que a nosotros nos pille el fin del año escolar sin haber terminado de vacuar a toda la población. ¿Por qué no se pueden poner juntas dos vacunas? Es que no nos dan la cantidad de personas para poder... Es un tema logístico. Sí, es un tema logístico, entonces no se justifica en el sentido de que el adelantarla no va a prevenir el brote. El brote se controla con las medidas epidemiológicas de ir a los contactos. Esto es una medida que es más bien a largo plazo. Ahora, si se produce una epidemia, no solamente un brote pequeño, ahí uno podría tomar esa otra medida, pero hasta ahora no ha sido necesario. O sea, hasta ahora la situación está controlada. Está controlada, sí. Subsecretario, hablemos de nuevo de esta generación que quedó con media dosis, ¿no? Por razones económicas, se pensó que era más barato, en fin. La gente, repitamos, que nació entre el año 1971 y los nacidos entre el año 1981. Había una recomendación de que esas personas, si es que viajaban a países con sarampión, tenían que vacunarse. ¿Qué pasa con los chilenos que ahora viven en el extranjero, que están viviendo en países con sarampión y que quedaron con esa media dosis? La recomendación es que se acerquen, no sé, al consultorio, a la clínica en Estados Unidos, en el país en que sea. Nombro porque es uno de los países que tiene sarampión. ¿La recomendación es que lo hagan de motu propio? Bueno, sería recomendable y que ellos explicaran en ese país que no, cuando les correspondió la vacunación, probablemente recibieron una dosis menor de la necesaria y que pueden no estar cubiertos y eso se puede recibir la vacuna. De hecho, en países, especialmente en países desarrollados, a la gente que viene de otros países y se quiere vacunar, sí existe siempre esa posibilidad porque evidentemente ellos quieren proteger a su población. O sea, la recomendación para esos chilenos que están afuera es que se vacunen. Sí, claro. Subsecretario, hay otro tema que queremos abordar con usted y tiene que ver con lo que hemos visto en los últimos días, estos episodios más críticos de contaminación, en particular con la emergencia, ya que fue el pic, digamos, que vimos el día lunes.
¿Cuán preocupante es la situación desde el punto de vista de la salud pública precisamente? ¿Y qué se puede hacer o qué está preparando el Ministerio de Salud para enfrentar esta situación de manera más permanente y no enfrentarnos a estas crisis con medidas de contingencia para abordarlas una a una, sino ya tratar de resolver el problema de fondo con la contaminación? No solo acá en Santiago, tendemos a preocuparnos de Santiago, pero esto va de Santiago a Coyhaique, en realidad, la mala calidad del aire. Sí. Bueno, primero que nada, lo que estamos haciendo es tomar medidas como gobierno. La presidenta Bachelet, dentro de su programa de gobierno, asumió la temática medioambiental y de la contaminación, y está comprometido a hacerse los planes de descontaminación para 14 ciudades, cosa que es absolutamente inusual. Los planes de descontaminación se están haciendo uno cada 5 años, en promedio, y durante este gobierno se va a hacer para todas las ciudades que tienen contaminación hacia el sur del país. Pero los planes de contaminación se demoran un tiempo porque hay que hacer consulta ciudadana, hay que prepararlo. Y lo que nos mandató la presidenta es a tomar medidas más urgentes. Y en ese sentido, entonces Salud hizo una declaración a través de la ministra, que es un decreto de alerta sanitaria. Con ese decreto de alerta sanitaria, entonces nosotros hemos estado tomando medidas, y que implicó el año pasado, para las ciudades que se incluyeron en esta alerta, que fueron de Rancagua hasta Osorno, una disminución de 25.000 consultas por causas respiratorias. Cuando incluimos ahora este año Santiago en esta alerta, para poder incluir el material 2,5, porque el plan de descontaminación de la región metropolitana solo tenía el 10, al incluir el 2,5 dijimos, va a haber mayor número de episodios en que se declare una emergencia. Perfecto. Porque los estándares son porque el estándar es más exigente, entonces eso implica que estamos tomando medidas en forma anticipatoria mayor número de veces. Perfecto. Yo le traje aquí este gráfico para mostrar cómo ha ido disminuyendo el número de consultas. ¿Sí? Ahí lo vamos a enfocar de inmediato para ver el detalle. El número de consultas por causa respiratoria en el periodo que nosotros habitualmente consideramos como invierno. ¿Y bajan ostensiblemente de año en año? Ha ido bajando de año en año. Manténgalo ahí un segundo, subsecretario, para ver el detalle. Entonces estamos hablando del año 2013, 378.000 consultas acumuladas, y han ido bajándose a cerca de 60.000 menos, no, un poco menos, 40.000 menos. Perdón. Claro, efectivamente. Entonces, lo que nosotros esperamos es que este año haya una disminución mayor de las consultas por causas respiratorias por las medidas que se están tomando. Ahora, una cosa buena que hemos notado nosotros es que ha habido una mucho mejor disposición de la población también a acatar estas medidas. Nosotros como autoridad sanitaria, la Seremi, nos toca la fiscalización y la percepción que tienen y que nos entregan los fiscalizadores es que cuando se ha hecho alguna denuncia o alguna cosa, la gente acepta de mucho mejor manera que en realidad ha cometido un error, que no está informado, que tenía que apagar su chimenea. Sí. Subsecretario, tengo algunas preguntas más domésticas sobre el autocuidado. Primero, ¿sirve para algo la mascarilla? Pensando que este material particulado es tan chiquitito, ¿sirve para algo? ¿Sí? ¿No? Para el 2,5 no sirve la mascarilla. Segundo, los purificadores de aire de uso doméstico, ¿tienen alguna importancia para este tipo de contaminación? Sirven para la contaminación intradomiciliaria, y la contaminación intradomiciliaria es también un factor importante en el... Pero a efectos de las estufas, no para no respirar la cochinada de afuera, digamos. No, exactamente. Ya, no sirve para nada. Y lo tercero, vamos a poner al pobre ministro Burgos aquí de ejemplo. Él es un usuario de bicicleta desde siempre, pero apareció mucho en la prensa a propósito del día de emergencia, dando el ejemplo, andando en bicicleta. Y claro, muy bien desde el punto de vista de la ciudad y del prójimo. Del mensaje que envía, claro. Pero desde el punto de vista de los pulmones del usuario, en este caso el par de pulmones del ministro Burgos, ¿es recomendable? No es recomendable que haga ejercicio durante los episodios críticos en que están más expuestos, porque aumenta la ventilación y además se ocupan alveolos del pulmón que habitualmente no están ocupados. Como que se exige más. Y son los que se dañan con este material. Y se dañan más. O sea, más allá del ejemplo ciudadano, lo que conviene ahí es hacer turno, por último caminar. Obviamente si está a una distancia, porque no es aeróbica ese ejercicio, pero haciendo... Bueno, nosotros recomendamos en general que la gente tiene que hacer más ejercicio, pero es importante decir que al menos caminar, pero en estas circunstancias de contaminación, lo que como país nosotros deberíamos también promover harto es el uso de los medios de transporte público. Subsecretario, y hay un dato que lo revisamos hoy día en la prensa
prensa en la mañana, en la prensa escrita, que tiene que ver con las las muertes asociadas a enfermedades respiratorias y asociadas a la mala calidad del aire, que serían más que los accidentes de tránsito incluso. ¿Es efectivo eso? Porque es una señal potente de la gravedad del asunto. Bueno, nosotros hemos señalado que es un factor determinante de salud muy importante. De hecho, es en los países desarrollados el más importante factor determinante de la salud en términos ambientales, la calidad del aire. Ahora, en términos comparativos, si es más que los accidentes de tránsito, eso es una cosa que siempre depende de cómo se calcule las tasas o se le atribuye a la contaminación. Pero efectivamente la Organización Mundial de la Salud ha promovido tomar una acción más activa respecto de la calidad del aire, porque dentro de los determinantes ambientales es lejos el más importante. Subsecretario, los planes de descontaminación demoran, pero cuando uno lee estas cosas dice, bueno, ¿cómo puedo yo cuidarme a mí, a mi familia, para no tener un carcinoma, no sé, en 30, 40 años más? ¿Hay alguna medida que uno pueda tomar? Porque, bueno, evidentemente una medida sería irse a vivir a Antofagasta, no sé, a vivir a Arica. Pero, claro, pero uno no puede. Estamos aquí clavados en Santiago. Respirar poco, bueno, claro, salvo que uno no tenga que respirar por ejercicio, pero lo que hay que respirarlo. ¿Tiene, por ejemplo, algún sentido salir los fines de semana, llevar a los niños a respirar al Cajón del Maipo, que sea un día, o en realidad es tan poco, Paola, que no haga el esfuerzo porque más lo que va a gastar benzina? ¿Hay algo concreto que uno puede hacer? No, si eso se puede hacer es importante, porque además la salida estimula a los niños a las actividades al aire libre y a la actividad física, y eso es importante. Pero lo más importante de todo, respecto de las conductas que podemos tomar nosotros, es primero no fumar y evitar que la gente fume. También hacer un control social sobre otras personas, evitar, de repente uno dice, sí, no me molesta que fume cuando pregunta al fumador, pero decir en realidad, asumir que el que esté fumando a otra persona, uno le ayuda también cuando le dice, ¿sabes qué? Preferiría que no fumes acá, para no dar tampoco un mal ejemplo a los niños, y eso es un tema súper importante. Otro tema que se puede hacer relevante es el tema de la contaminación dentro de la casa con los combustibles. En nuestro país, hacia el sur de Chile, se utiliza mucho la leña como combustible doméstico, pero no en estufas adecuadas ni certificadas, sino que es la típica cocina a leña, y se producen mucha contaminación intradomiciliaria, porque nosotros los chilenos tenemos la costumbre de ahogar, lo que se llama ahogar el fuego, que es cerrar en parte el tubo de ventilación, porque eso hace que se mantenga más tiempo quemándose, la leña, se consume menos leña, pero eso produce que en vez de salir por el caño para arriba, la contaminación entra a la casa, ¿ya? Y eso es una cosa que nosotros hemos estado tratando de implementar en las ciudades del sur de Chile. Y también otra cosa que está relacionada con eso es mejorar el aislamiento térmico dentro de nuestra casa, cosa que tengamos que usar menos tiempo la calefacción. Y para eso el gobierno ha implementado a través del Ministerio de Vivienda un subsidio para aislamiento en las regiones del sur. Bien, subsecretario Barros, yo quería regalarle, a propósito del frío y el aislamiento, estos trajo, pollitos que son de la campaña de invierno. Y con el logo y todo. Chile le gana al invierno, dicen esto. Vamos a ver si pasamos agosto, oiga. Nos hace falta. Muchas gracias, subsecretario, que esté muy bien. Gracias. Chao, buen día.